Hola, nuevamente vamos a ver ahora cómo pasar contenido vectorial desde Illustrator para After Effects. En Illustrator tengo dos ejemplos del logotipo para cómo están trabajando dentro de Illustrator y cómo tenemos que pasarlos a After Effects. Número uno, tenemos uno que está en capas, esta sería la distribución correcta, y la otra es como tener el vector como lo hemos trabajado, nos los han compartido o lo hemos descargado, etcétera. Puede ser tema vectorial cualquiera que ustedes realicen, incluso si hay elementos ya hechos para descargados para que ustedes puedan salir de tareas inmediatas. En el archivo que tenemos acá, donde dice sin orden, el documento pues tiene el logotipo agrupado completamente y esto lo podemos visualizar a través de estas propiedades de la capa dentro de Illustrator. Entonces, si nosotros vamos desagrupando cada vez más, pues nos va a ir descomponiendo los elementos a la hora de darle desagrupado. Entonces, aquí está, ¿eh? Entonces, de hecho, este vectorial fue compartido y tiene un orden bastante demostrado acá que les puedo visualizar. Ahora bien, puntualizando. Nosotros para pasar a After Effects tenemos que tener un orden de secuencia. Entonces, por ejemplo, pues dependiendo de cómo estén trabajando los elementos o le estén compartiendo ustedes los elementos, aquí tengo visualizado por capa, por capa independiente, los grupos determinados. Entonces, en el caso de si es el centro, pues, vamos a dar cuenta acá, eh, tenemos estos elementos acá. Lo curioso es que este vector, pues, a mi parecer está mal trabajado, mal diseñado, o sea, mal estructurado prácticamente. Porque los vectores están muy desordenados. Vamos a hacer solo para mostrarles en qué consiste esto. Primero, pues, hay elementos, vamos a ver si desagrupamos o vamos a darle doble clic a esto. Pues este elemento de hecho está, es un clipping más que está re bien, pero el resto de elementos pues están incluso chapuceados de esta forma. Cuando nosotros vayamos a trabajar vector en After Effects tenemos que agrupar bien los elementos con que vamos a trabajar. ¿Y por qué les digo esto? No es por un trastorno de orden compulsivo, sino prácticamente nos va a permitir poder animar de cierta forma los elementos que queremos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero desagrupar bien en sus cuadrantes, porque cada uno de la animación que yo integre en estos cuadrantes va a ser primero este elemento, después este elemento, después este elemento, después este elemento. Sería un poquito difícil porque aquí ya está mal armado. Aquí tengo solo un elemento. Esto pues tiene un chapuz en medio. Tenemos otro acá. Entonces, la verdad que no hay que mantener bien los elementos con que vayamos a estar trabajando. Entonces, yo solo vine con fines académicos, agrupé este elemento. Es como que vamos a hacer aparecer en un solo bloque el escudo. También separé los elementos para crear animaciones independientes. Pero bueno, entonces lo que se hace acá, vamos a hacer solo una cuestión acá. Vamos a agrupar esto. Incluso aquí está mal, o sea, en algún elemento me está sosteniendo esto por separado. Entonces vamos a darle desagrupar y vamos a seleccionar esto, desagrupamos, seleccionamos esto, ahora sí. Agrupamos esto, vamos a ver, ajá. Seleccionamos todo esto, agrupamos. Hay que tratar la manera de evitar, aquí incluso está otro grupo medio extraño. Agrupamos y agrupamos.
Entonces, estos elementos, cuando despleguemos acá, ya están agrupados prácticamente. Nosotros podemos grabar los elementos como están. Vamos si grabamos y en After Effects importamos el documento, nos va a salir un solo bloque, muy parecido cuando trabajamos con archivos de Photoshop. Si podemos determinar que sea flat o plano, o que respetemos las capas o los grupos para convertirlas independientes. Acá en este caso sucede que si nosotros tenemos un solo grupo, no importa si le damos la propiedad de que nos separe los elementos, no lo va a hacer. Entonces, para separar los elementos, así como hemos determinado los grupos, hay que hacer un paso bien importante. Acá, en el panel de capas, sobre este icono, en el icono del panel, vamos a darle soltar a capas de secuencia. Entonces, me creó subcapas. Aquí podemos ya independizar los nombres que queramos. 1, 2, etcétera, o según el elemento que queramos nombrar. Y lo que procede es seleccionar las subcapas y sacarlas fuera del grupo de capas. Entonces, esta que tenemos vacía, que no tiene este elemento acá, donde nos pueda mostrar más contenido, eliminamos. Entonces ya podemos agregar o podemos visualizar de que tenemos capas independientes completamente. Y si se dan cuenta, pues las diferencia por el color del grupo. Esto es lo que hicimos acá. Entonces, desde After Effects, ahí está. Vamos a importar. Doble clic. Esto es rápido. Ahí está. No me había reconocido la ruta donde estamos trabajando, pero no importa. En capas. Vamos a seleccionarla y vamos a ver algunas propiedades. En Mac, la ventana, ustedes pueden darle donde dice más opciones para que puedan visualizar estas características. Si ustedes vienen y le dan doble clic normal, igual After Effects les va a decir, bueno, tiene este elemento, ¿qué quiere hacer con él? Ahora, si no, nosotros desde acá podemos darle las propiedades. Recuerden bien de que si trabajamos dentro de una precomposición establecida, podemos darle la opción de que mantenga el tamaño de la capa. O si le damos normal, pues la forma de escalar los elementos va a ser al tamaño del documento. Entonces, eso ya lo habíamos hablado en otras ocasiones. Vamos a darle esta opción, le vamos a dar importar y automáticamente nos va a crear otra precomposición, ¿sí? Muy independiente a la que teníamos, donde estábamos mostrando. Entonces vamos a poner aquí vectores y vamos a jalar estas acá, solo para tener este orden. Este sería para exportar o logo o UDB animación. Ya está. Entonces vamos a darle doble clic acá y esta es la diferencia que les digo, que cuando le damos mantener el tamaño a la capa nos respeta estas propiedades de manipular de escala al tamaño de la capa. Si le damos la otra propiedad, cuando seleccionamos un elemento, estos puntos de control las va a dar en propiedad al tamaño del documento. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bueno, ahora bien, según lo que trabajamos en Illustrator, acá se colocó los nombres y los acepta tal y como están en el documento anterior. Perdón. Es un vector, pero no es vector nativo como vimos en el video anterior. Esto es vector importado desde Illustrator. Entonces, todos los cambios que hagamos nativa, o sea, en el programa, si le cambiamos el color verde a esto,
grabamos el documento, automáticamente lo va a reemplazar. Es automático. Aquí suceden unas cosas. Nosotros podemos ver si desplegamos las propiedades correspondientes. No nos va a aparecer propiedades de vector, sino solo nos va a aparecer las propiedades clásicas de transformación. After nos puede permitir que estos elementos podemos convertirlos a capas de vector. Entonces, si generamos, vamos a ver, si agarramos la palabra universidad y la queremos convertir a una capa de forma o de vector nativo en After, basta darle con clic derecho y irnos a la opción de vamos a ver, sería que nos cambiaron según las versiones de After. Ahora lo ordena acá en un subgrupo. Las versiones de After del 2017 o 2015 para atrás, en este cuadro, ya en primera instancia aparece la opción, pero ahora si no nos vamos a crear y automáticamente solo nos activa la única opción para crear en capa de vector. Entonces, aquí está, desactiva, solo nada más le oculta en el ojito. Vamos a dejar esto acá. Y ya es una capa de vector. Más adelante vamos a ver para qué sirven estas funciones. Si After Effects nos lo permite, es porque se pueden hacer otras cosas, pero solo vamos a generalizar cómo se trabaja en características muy generalizadas. Entonces, si se dan cuenta, tenemos las propiedades de transformación, pero en grupos tenemos cada una de estas. Entonces, aquí ya venimos a comprender el video anterior, la importancia de poder agrupar, cómo agrupan los elementos After Effects y cómo nosotros podemos también agruparlas a pie. Entonces, igual nosotros podemos venir y agarrar cada una y ponerle que es la letra U, que está la letra N, universidad, y así nos vamos a ir poco a poco con todas. Solo es para diferenciarlas y poder agregar ciertas propiedades a cada una. Suele pasar de que si queremos independizar cada letra o cada carácter en una capa diferente, sí se puede hacer. De hecho, tenemos que hacerlo porque para los siguientes ejemplos de técnicas para animar, si queremos separar cada carácter en una capa independiente, es un proceso bien complejo. No hay ninguna opción que diga clic derecho y separar cada elemento en capa independiente. No, sería bueno tener esa opción. Lo que se hace acá es contar los caracteres. Vamos a ver, hay 8, 9, 10, 11. 11. Y con este que tenemos acá serían 10. Sería con Command D o Control D contar 10 veces más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Ahí está, creo que ahí estaría. ¿Por qué? Porque ya nos permitiría venir, por ejemplo, en el caso de la universidad. Si tenemos universidad, pues seleccionar esto y decirle adiós. Y darle incluso cambiar el punto de pivote para crear animaciones desde ese punto de anclaje. Si lo hacemos normal, o sea, dejándolo por default, nos puede servir para crear otro tipo de efectos de posición o rotación, pero más que todo sería en rotación en la que incide el punto de anclaje. Ahora, si no, pues les recomendaría, dependiendo de qué es lo que van a hacer, poner el punto de anclaje al centro. Entonces, en el siguiente, que es la N, pues ustedes pueden poner U. Esto es bien importante ponerle el nombre de la capa. Entonces, aquí ustedes pueden venir y decir, bueno, ya no queremos la U y todas estas subsiguientes.
Eso si ustedes quieren independizar cada carácter. Entonces, vamos a dejarlo, vamos a alinear todo esto acá, solo para que ustedes visualicen, adiós, ahí está, cómo trabajar convirtiendo los vectores nativos de Illustrator, pasarlos, perdón, los vectores de Illustrator, convertirlos a objetos vectoriales nativos en After Effects. Ese es el punto. Entonces, acá no podemos hacer mayor cosa, solo podemos agregar cualquier tipo de efecto que queramos aplicarle acá, ya sea de predeterminado de transición. Recuerden, por ejemplo, bueno, esto es un tema completamente diferente, pero sí podemos agregar eh, predeterminados, por ejemplo, si queremos, perdón, sería de cualquiera que tengamos acá. Nosotros acá podemos, vamos a quitar esto acá. Ahí está. Nosotros podemos crear cualquiera de los efectos que tengamos predeterminados o aplicar el filtro que nosotros se nos ocurra. No que nos ocurra, sino al conocer qué filtros son los que nos pueden servir para hacer una animación coherente, ¿sí? No basadas en agreguemos efectos y a ver qué sale, no. Hay que conocer un poquito de estos filtros. Yo les pediría a cada uno de ustedes que investigaran de otras fuentes para no hacer tan largo este video y complicarlas más, sino tener la libertad de conocer ahorita lo esencial, la base, para que de otras fuentes ver otros recursos y otro tipo de metodologías para animar. Vamos a darle esto con Z. Entonces, si queremos otra cosa, convertir todo a capa de vector nativo, hay que tener cuidado. Primero, vamos a hacer esto. Si hacemos esto acá, aquí está. Bueno, en determinados momentos aquí va a complicar más la cosa. Por eso es importante de que desde Illustrator, si queremos separar los elementos, tenemos que hacerlo de una forma lógica para poder animar cada elemento. Entonces, aquí el equipo ya se empieza a poner un poquito lento, hasta incluso mi ventilador de la laptop empezó a sonar porque es demasiada información. Entonces yo les recomiendo que su vector sea lo más limpio posible, porque si ustedes no logran mantener ese orden y cuando estén trabajando animaciones más complejas y no tienen como la buena práctica de hacer las cosas limpias y ordenadas, podemos ahorrarnos tiempo para que nuestra computadora no se esté trabando y toda la cuestión. A pesar de que esta máquina tiene 16 de RAM y video de 4 gigas, entonces hay que saber trabajar bien los elementos para que no sobresaturemos los recursos de nuestro equipo. Entonces, igual mantienen los mismos grupos, pero no podemos animar nada. Entonces eso tenemos que hacerlo desde Illustrator. Bueno, solo para darles una idea de lo que se puede hacer acá. En determinados momentos o en algunas versiones a veces no genera bien. Por ejemplo, si tienen degradados y quieren convertirlo a capa de vector. En esta versión no sé si lo hará, pero en las versiones anteriores no lo hacía bien. Entonces, vamos a respetar. ¿En qué momento va a ser? Vamos a agarrar elementos vectoriales de Illustrator y en qué momento vamos a combinarlos con vectores nativos de Illustrator. Entonces, eso va a ser a criterio de cada quien, pero lo van a identificar primero familiarizándose qué es lo que hace cada herramienta. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Ya tenemos los elementos listos para poder animar. Entonces ustedes pueden venir y decir, bueno, es todo lo del centro, solo es el escudo nada más. Pueden animar, por ejemplo, vamos a crear estos grupos y vamos a convertirlo en una precomposición. Vamos a ponerle aquí texto logo. Y ojo, para no
no confundir los elementos. Este es el elemento que nos va a servir para exportar a video, porque si los vamos mezclando todo en desorden, va a ser muy difícil que ustedes sepan qué es lo que están haciendo. Entonces por eso dejé estos elementos vectores o elementos. Va a depender mucho cómo va a ser nuestro orden, pero texto logo ya nos separó. Aquí está. Convertimos en precomposición. Entonces estos tres elementos independientes fueron agrupados de esta forma. Si le damos doble clic, aquí, aquí nos aparece, ya tenemos los elementos independientes. ¿Para qué sirve esto? Pues a través de precomponer nos va a permitir agrupar y no hacer que nuestro proyecto, por ejemplo, si queremos animar letra por letra, no nos crezca en contenido y podamos andar scrolleando, quitando, moviendo y toda la cuestión, sino de una forma lógica podemos agrupar y hacer que nuestro flujo de trabajo sea mucho más manejable. Entonces, aquí podemos trabajar animación de posición o incluso el tema de las máscaras. Era lo que quería aplicarles acá también para profundizar un poquito más a diferencia de los videos anteriores. Entonces, si yo quiero crear una máscara de esto, yo lo puedo hacer. Primero, se recuerdan, seleccionando el elemento y agarrando el elemento este. Automáticamente no me aparece ninguna opción porque ya sale por default o predeterminado que lo que vaya a aplicar en esta capa va a ser una máscara. Entonces, si hacemos esto acá, tenemos esto. Listo, ya es una máscara, no la creo acá. Esa es una forma. La otra es clic derecho, máscara, nueva máscara. O nos aparece ahí el comando. Las propiedades de máscaras pues ya están listas para que nosotros podamos crear animación. Si ustedes quieren mover, por ejemplo, de posición para que en la máscara respete y que salga la palabra universidad de abajo hacia arriba, no se puede. Si ustedes agarran el contenido de posición, se mueve todo por completo. Entonces lo que se hace acá es trabajar en conjunto. Por ejemplo, en la opción de posición, no, perdón, la de máscara, aquí presioné la tecla M. Nosotros podemos, vamos a poner esto acá, que venga de acá, ahí están dos keyframes. Entonces en el primer keyframe vamos a hacer esto, para que haga esto. Esa es la animación de la máscara. Pero si queremos que nosotros que aparezca, vamos a quitar a esta. Si queremos que la máscara se mantenga fija, no se puede. Tenemos que animar tanto la máscara como la propiedad de posición. Entonces acá vamos a hacer en la máscara 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Los dos. Y vamos a darle Shift P para cambiarla, para mostrarnos la posición. Vamos a hacer esto acá, copiamos y pegamos. Ya creamos los dos keyframes. Yo aquí me estoy adelantando para hacerlo un poquito más rápido. Entonces, número 1. Vamos a bajar la propiedad de posición. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hice esto para contrarrestar la posición de la máscara. Se dieron cuenta cuando moví posición, automáticamente se movió la máscara, o sea, mueve todo el objeto. Pero para crear que la máscara esté fija y el objeto aparezca de abajo hacia arriba, hay que hacer esto. Entonces, ahora sí, ya me permite animarlo y que tenga esa apariencia donde la máscara está fija. Eso es trabajando con máscaras. Esto es un tema un poquito más complejo, pero esto es para entenderlo, la forma más elemental y la más básica que prefiero enseñar para comprenderlo. Entonces, tenemos esto acá. ¿Sí? Aquí podemos aplicar el Easy Ease
y vamos a darle que tenga una curva lenta y rápida. Entonces sería en sentido de aceleración. Ahí está, ¿eh? Vamos a hacer un poquito esto por acá. Entonces solo es para dar la idea de lo que queremos hacer con esto. Vamos a movernos acá. Entonces, y ahí está. Entonces nosotros podemos ir agrupando. Piensen bien cómo poder agrupar los elementos para hacer un flujo de trabajo. Esto cada quien va a ir descubriéndolo cómo animar. Esta es la forma más característica. Si queremos animar por separado, por ejemplo, si tuviéramos los elementos separados de todo esto, sería pues seleccionar todo el grupo y crearle una precomposición para animar completamente independiente. Luego pues podríamos hacer otra precomposición donde está acá todo el texto, así como lo mostramos acá, y animar independiente. Entonces, pensemos de que, vamos a poner esto del centro acá, esto de la línea, estos son los elementos de acá. Entonces, dejemos la línea acá, agarramos todo esto, seleccionamos, le damos precomponer, parte 1 podría ser, y esta parte del texto podríamos ponerle que sea texto logo, parte 2. Ya, aquí yo les doy las distintas formas, pero esto sería en contexto. Entonces, primero armamos lo que tenemos acá, independientemente, como quieran armarlo, de una forma atractiva, y del siguiente grupo animar los textos que a mí se me ocurra, ¿sí? Entonces, esta es la forma más básica para crear animaciones. Entonces, ¿qué otras características podemos trabajar acá? Diversas, pero sería ampliar mucho el contexto. Entonces, hasta acá vamos a dejar el video y luego voy a compartirles de otras fuentes para crear efectos más interesantes, porque de hecho vamos a hacer otro tema eh, donde vamos a ver propiedades de animación. Solo por adelantar, solo vamos a crear esto acá. Ahí está. ¿Se recuerdan? Que podemos agregar acá cualquier elemento. Vamos a una elipse y un relleno. Ahí está. Pero estas propiedades son las que vamos a ver. No todas, sino solo unas cuantas. Les voy a recomendar. Pero igual, al familiarizarse van a entender, con tal herramienta puedo hacer tal cosa. Entonces vamos a irnos dosificados, paso a paso. Entonces, después vamos a ver estas propiedades.